La NASA quiere protegernos de una catástrofe que destruiría el planeta y ha lanzado un robot contra un asteroide. Sin embargo, hay algo absolutamente inexplicable que deja perplejos a los investigadores de la NASA. En un comunicado se afirma que hay algo desconocido en marcha. ¿Qué está pasando y por qué este misterio decidirá el destino de nuestro planeta? No os lo perdáis hasta el final. Bienvenidos, amigos. ¿Habéis visto la película Armageddon con Bruce Willis? Escribidlo en los comentarios. Para mí es un clásico absoluto. Aunque desde el punto de vista científico quizá no sea del todo exacto. Pero para eso está este video, porque en la realidad también suceden cosas increíbles en la investigación de asteroides. La NASA lanza una sonda espacial contra un asteroide y busca en las rocas del espacio elementos que, según la tabla periódica, no deberían existir. Si estas emocionantes misiones espaciales os fascinan tanto como a mí, suscribíos al canal. No cuesta nada, no os perderéis ningún vídeo y me ayudaréis enormemente. Y quien se haya suscrito, apoya mucho el video con un pulgar arriba. Intentemos superar los 5000 me gusta. Muchas gracias, chicos. Sí, en septiembre de 2022, la NASA hizo que una sonda espacial chocara deliberadamente contra el asteroide Dimorphos. La misión DART debía demostrar que, en caso de emergencia, podemos desviar un asteroide peligroso de su trayectoria. Y de hecho, el impacto fue todo un éxito. Dimorphos fue desviado de su órbita, pero lo que sucedió después fue algo que nadie había previsto, pero vayamos por partes. En septiembre de 2022, la NASA hizo algo que parece ciencia ficción. Hizo chocar deliberadamente una sonda espacial contra un asteroide. La misión DART tenía como objetivo demostrar que los seres humanos somos capaces de cambiar la órbita de un cuerpo celeste, una capacidad que algún día podría salvarnos de un impacto catastrófico. El asteroide Dimorphos, aproximadamente del tamaño de la pirámide de Keops, fue embestido por la sonda DART el 27 de septiembre de 2022. La misión fue un éxito total. El asteroide se desvió realmente de su órbita original, pero lo que sucedió a continuación nadie lo había previsto. La sonda italiana Ligia Cube, que pudo observar todo el espectáculo en primera fila, tomó imágenes que ahora han sido analizadas minuciosamente y que han sorprendido incluso a los profesionales de la NASA. En estas imágenes, los investigadores descubrieron algo totalmente inesperado: 104 enormes fragmentos de roca que salieron disparados del asteroide como proyectiles. Tony Farnham, de la Universidad de Maryland, autor principal del nuevo estudio, afirma: "Hemos conseguido desviar un asteroide, sacarlo de su órbita. Nuestra investigación demuestra que el impacto directo de la sonda DART ha provocado este cambio, pero los fragmentos de roca expulsados proporcionaron un impulso adicional casi igual de grande". Y aquí es donde se pone realmente loco. Estos fragmentos expulsados tenían entre 0,2 y 3,6 metros de tamaño. Imagínate un coche pequeño disparado por el espacio a 190 kilómetros por hora. Pero lo impactante no era solo su tamaño y velocidad, sino sobre todo su distribución en el espacio. Hemos visto que los fragmentos de roca no estaban dispersos aleatoriamente por el espacio. En cambio, se agrupaban en dos conjuntos bastante diferentes. En otros lugares faltaba material, lo que significa que aquí hay algo desconocido en juego, explica Farnham. Son palabras que provocan al mismo tiempo miedo y emoción a cualquier científico. Cuando expertos con décadas de experiencia dicen que no entienden lo que ha sucedido, suele ser emocionante. Los investigadores han desarrollado una teoría sobre lo que podría haber ocurrido. Probablemente los paneles solares de la sonda DART golpearon dos grandes rocas del asteroide poco antes del impacto principal. Estas rocas incluso han recibido nombres, se llaman Atabaque y Bodhrán. Suenan como dos personajes de una novela de fantasía, pero en realidad son los culpables que han causado el caos. Jessica Sunshine, una de las investigadoras involucradas y profesora de astronomía y geología, explica: "Es probable que los paneles solares de DART hayan golpeado dos grandes rocas del asteroide, denominadas Atabaque y Bodhrán. Las pruebas indican que el grupo sur del material expulsado probablemente esté formado por fragmentos de Atabaque, una roca con un radio de 3,3 metros. Pero, ¿por qué es esto un problema? Muy sencillo, los trozos expulsados han dado un impulso adicional al asteroide, y no en la dirección en la que volaba la sonda de la NASA, sino perpendicularmente a ella. Esto significa que Dimorphos no solo se ha desviado, sino que también podría empezar a tambalearse y girar. Imaginadlo así: estoy jugando al billar y golpeo la bola blanca. Normalmente cabría esperar que rodara en una dirección determinada, pero en esta partida cósmica de billar, las bolas vuelan en todas las direcciones posibles. Puede que esto suene como un enigma científico muy teórico, pero las consecuencias son graves porque esta misión era una prueba para el caso de que realmente un asteroide peligroso se dirigiera hacia la Tierra. Y si no tenemos en cuenta todos los factores, nuestras misiones de rescate podrían ser contraproducentes. La comparación con otra misión de la NASA es especialmente
potencialmente interesante. Jessica Sunshine ya ha participado en una colisión de este tipo en la misión Deep Impact, en la que una sonda chocó contra un cometa. Y la diferencia no podría ser mayor. Deep Impact chocó contra una superficie que consistía esencialmente en partículas muy pequeñas y uniformes, por lo que el material eyectado era relativamente liso y continuo, explica. Y aquí vemos que DART chocó contra una superficie rocosa y llena de grandes rocas, lo que dio lugar a estructuras caóticas y filamentosas en sus patrones de eyección. Cada cuerpo reacciona distinto. Unos son como arena. Al golpearlos, esta vuela uniforme. Otros son como grava dispersando piedras por doquier. Y aquí viene la parte realmente impactante. Los fragmentos de roca expulsados generaron más del triple de impulso que la propia sonda DART. Es como si, sin mala intención, clavaras una nuez en el hielo y de repente se desencadenara una avalancha entera que tiene muchas veces más energía. Esto también significa que el asteroide no solo se desvió, sino que su órbita podría inclinarse hasta cierto punto. Puede parecer poco, pero en el espacio los cambios más pequeños pueden tener grandes repercusiones. Dimorphos podría estar ahora volando tambaleante por el espacio como un boxeador noqueado. La buena noticia es que Dimorphos no supone una amenaza para la Tierra. Es el pequeño compañero del asteroide más grande, Dijimos, y todo el sistema pasa a una distancia segura de nosotros, así que pudimos hacer pruebas y aprender sin peligro. Pero, ¿qué significa esto para el futuro? Tenemos que hacer nuestros cálculos más complejos. Si alguna vez se nos acerca realmente un asteroide asesino y solo tenemos un intento para desviarlo, tenemos que saber exactamente lo que va a pasar. Por suerte, hay ayuda en camino. Este año, la misión europea ERA llegará a Dimorphos y estudiará los efectos de la colisión in situ. Entonces comprenderemos por fin lo que realmente ocurrió allí. Tony Farnham resume perfectamente su importancia. Si un asteroide se precipitara hacia nosotros y supiéramos que tendríamos que desviarlo una determinada distancia para evitar que chocara con la Tierra, todas estas sutilezas serían muy importantes. Este descubrimiento nos muestra una vez más lo mucho que nos queda por aprender sobre nuestro universo. Incluso en una colisión aparentemente sencilla entre una sonda y un asteroide, suceden cosas que no podemos predecir. ¿Y si existieran elementos que no aparecen en la tabla periódica? ¿Suena a ciencia ficción? No para algunos investigadores. Sospechan que el asteroide Polyhymnia podría contener un elemento misterioso con el número atómico 164. Si la teoría es correcta, descubriríamos una materia que revolucionaría toda nuestra química. Para comprender si se ha descubierto un nuevo elemento, primero debemos ver qué son los elementos. Los elementos son los componentes básicos de la materia. Cada elemento está compuesto por átomos que tienen un número determinado de protones en el núcleo atómico. Este número de protones se denomina número atómico y es característico de cada elemento. Por ejemplo, el hidrógeno tiene el número atómico 1, el helio el número atómico 2 y así sucesivamente. Pero esto nos lleva directamente a otra pregunta. ¿Qué es la tabla periódica? La tabla periódica fue desarrollada en el siglo XIX por Dmitri Mendeleev. Mendeleev organizó los elementos conocidos en aquella época en una tabla según su número atómico ascendente y sus propiedades químicas similares. Esto dio lugar a que los elementos con un comportamiento similar se colocaran en las mismas columnas o grupos, y esta agrupación, a su vez, permitió predecir las propiedades de elementos que aún no se habían descubierto en aquella época. Los números atómicos de estos elementos van desde el 1, el hidrógeno, hasta el 118, el oganesón. Pero, ¿por qué detenerse en el 118? Y aquí es donde entra en juego un objeto cósmico, el asteroide Polyhymnia. Forma parte del cinturón de asteroides situado entre los planetas Marte y Júpiter. El cinturón de asteroides es una especie de escombro que quedó tras la formación del sistema solar. Hace miles de millones de años los planetas interiores estaban compuestos de polvo y piedras, y lo que quedó sigue volando hoy en día por el cinturón de asteroides. En realidad, Polyhymnia es solo uno de los muchos asteroides. Un pedazo de roca como cualquier otro si no fuera por una característica, su densidad. Como con las personas, probablemente todos conocemos a alguien que en realidad no se diferencia en nada del promedio, salvo que a menudo es especialmente denso. La densidad de Polyhymnia se calculó en 75,3 gramos por centímetro cúbico, lo que es más de 3 veces la densidad del elemento más denso conocido en la tabla periódica, es decir, el osmio, con una densidad de 22,59 gramos por centímetro cúbico. ¿Cómo se puede explicar esto? La densidad de un objeto depende obviamente de los materiales que contiene. En el caso de Polyhymnia, es bastante improbable que los elementos conocidos de la tabla periódica por sí solos puedan explicar su extraordinaria alta densidad. Así que la explicación más obvia para la densidad de Polyhymnia es que contiene materiales que hasta ahora no hemos sintetizado en el laboratorio ni encontrado en la naturaleza.
En otras palabras, elementos que aún no forman parte de la tabla periódica. Un equipo de investigación de la Universidad de Arizona ha publicado un nuevo estudio al respecto y escribe: la densidad de masa de este asteroide es muy superior a la densidad máxima de la materia atómica conocida. Por eso queríamos investigar si estos objetos compactos y ultradensos podrían estar compuestos por elementos superpesados más allá de la tabla periódica. Y aquí es donde vuelve a beneficiarnos la genialidad de la tabla periódica. Como sabemos, la densidad de poligimnia podemos deducir dónde debería estar un elemento adecuado en la tabla periódica. El equipo de investigación cree que hay islas hipotéticas de estabilidad en la tabla periódica en las que los elementos con números atómicos más altos podrían existir durante más tiempo. Para explicar la densidad de poligimnia, han utilizado el modelo de Thomas Fermi de la estructura atómica para investigar las posibles propiedades de los elementos más allá del número atómico 118. Por ejemplo, un elemento con el número atómico 164 podría explicar la extraordinaria densidad de poligimnia, siempre y cuando fuera lo suficientemente estable como para no desintegrarse inmediatamente. El modelo de Thomas Fermi indica el tamaño del radio de los núcleos atómicos con carga positiva de un metal, es decir, la parte del átomo que comprende el núcleo atómico y los electrones que aún están fuertemente unidos a él. Y la densidad con la que se agrupan los átomos en un metal depende principalmente del radio de sus núcleos. El investigador participante Jan Rafelsky lo describe así: hemos utilizado el modelo de Thomas Fermi porque, a pesar de su relativa imprecisión, permite una exploración sistemática del comportamiento atómico en función del número de protones, incluso más allá de la tabla periódica conocida. Y el cálculo mostró que el elemento 164 debería tener un radio del núcleo atómico entre 0,13 y 0,16 nanómetros de tamaño, y que esto encajaría perfectamente con la densidad de poligimnia. ¿Pero esto no es en realidad un poco de física por deseo? Entre los científicos existe una gran controversia sobre si existen elementos tan pesados más allá de la tabla periódica. En círculos especializados esto también se conoce como un optinium. Y como su nombre indica, hasta ahora se considera imposible producir estos elementos en el laboratorio. Por eso me parecería muy emocionante enviar una sonda a Poligimnia para que nos trajera un trozo de este asteroide a la Tierra. Bueno, dejando de lado los elementos misteriosos, ¿cuáles son realmente los asteroides peligrosos para nosotros? La NASA monitorea constantemente miles de asteroides cercanos a la Tierra y los evalúa según la escala de Palermo. Y créanme, allá afuera hay algunos pedruscos que podrían quitarle el sueño a cualquiera. Ahora les voy a mostrar el top 3 de los asteroides más peligrosos que se conocen actualmente para la Tierra. Algunos de ellos podrían acercarse más de lo que nos gustaría. El sistema de vigilancia Sentry lleva en funcionamiento desde 2002 y mantiene una estrecha vigilancia sobre los llamados cruceros orbitales. Los investigadores observan el tamaño de los objetos, su velocidad, su brillo y mucho más. Por cierto, no se trata solo de asteroides, sino que también los desechos espaciales pueden ser objetos cercanos a la Tierra, así como, por supuesto, los cometas. Todos estos objetos se registran en la llamada tabla Century Risk. Y ahora agárrense, porque en esta tabla figuran nada menos que 1,451 objetos cercanos a la Tierra, incluyendo datos sobre el riesgo de impacto. Pero no se preocupen, eso no significa que todos estos objetos se dirijan realmente hacia la Tierra y puedan destruirla. Sí, genial. ¿Y cuándo llegas a los momentos de terror que anunciaste? Justo ahora, porque la NASA ha identificado asteroides que realmente podrían ser destructores de mundos potenciales. Un poco como la estrella de la muerte del Imperio. No tan avanzado tecnológicamente, pero al menos igual de intimidante, porque al igual que la estrella de la muerte, estos asteroides pueden destruir mundos. Veamos exactamente de qué asteroides se trata y si realmente pueden suponer un peligro para nuestra Tierra. Para ello, es importante la escala de Palermo. En Palermo, en 1801, el astrónomo italiano Giuseppe Piazzi avistó por primera vez un asteroide de forma científica. El valor de esta escala determina el peligro que puede suponer un asteroide. Los investigadores calculan un valor basándose en el riesgo de impacto, el potencial de destrucción y el tiempo que queda hasta un posible impacto. Normalmente este valor se encuentra en el rango negativo, lo que es bueno para nosotros ya que el riesgo de impacto sigue siendo bajo. De hecho, apenas hay asteroides que se deslicen al rango positivo, pero algunos asteroides asesinos lo consiguen. Empecemos por el tercero más peligroso. Se trata del asteroide 2000 SG-344. Este asteroide mide 37 metros, es decir, el doble que el asteroide que causó estragos en Chelyabinsk, Rusia, hace casi 10 años. Recordemos que en 2013 el asteroide impactó en Rusia y su onda expansiva provocó el derrumbe de paredes, la rotura de ventanas y casi 1,500 heridos. De manera similar o incluso más devastadora sería si este asteroide impactara aquí en la Tierra.
En la escala de Palermo tiene un valor de menos 2,84, lo que hace que una colisión sea muy poco probable. Sin embargo, los investigadores dicen que un posible impacto podría ocurrir entre los años 2069 y 2113. En este caso, solo queda esperar que el asteroide caiga en zonas deshabitadas o en el mar. Se estima que la energía liberada por el impacto será de 1,0 megatones de TNT. El resultado sería un cráter de impacto de 30 metros de ancho. Aquí podéis ver el segundo, clasificado en la escala de Palermo. Este asteroide se llama 101955 Bennu y mide unos 490 metros. Entre los años 2175 y 2199 podrían producirse, en teoría, unos 78 impactos. Pero el valor en la escala de Palermo es solo de menos 1,69, lo que corresponde a una probabilidad de impacto del 0,037%. Por cierto, la fecha de impacto más probable es el 24 de septiembre de 2182. Así que no hagáis planes importantes para ese día, amigos. Y ahora viene lo realmente espeluznante. Aquí ven uno de los destructores del mundo más peligrosos que existen y el líder de la escala de Palermo. Nos referimos al asteroide 2907511950DA. Solo el nombre ya da miedo. Quedémonos con 1950DA. Este asteroide cruza la órbita de la Tierra y solo mide 2 kilómetros. A pesar de su pequeño tamaño, los investigadores lo han considerado tan peligroso que durante mucho tiempo ha tenido un valor positivo en la escala de Palermo. Su valor actual es de menos 1,42, lo que no significa que no tengamos que preocuparnos. La probabilidad de impacto sigue siendo del 0,012%. Los cálculos de la trayectoria muestran que el asteroide podría impactar en el Atlántico. La probabilidad de que los objetos celestes impacten en el agua es, por supuesto, especialmente alta, ya que el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua. Aunque un asteroide de este tamaño no podría acabar con la humanidad, sí podría destruir continentes enteros con tsunamis y alterar las condiciones climáticas de la Tierra con consecuencias impredecibles. Lo que sucedería exactamente dependería de diversos factores como la velocidad, el ángulo de entrada, etc. Los asteroides de los que hemos hablado hoy probablemente no sean lo suficientemente grandes como para destruir la Tierra. A modo de comparación, el asteroide que provocó la extinción de los dinosaurios tenía un tamaño de entre 10 y 15 kilómetros. Sin embargo, son lo suficientemente grandes como para que un impacto tenga efectos devastadores: ondas de presión, olas de calor, enturbiamiento de la atmósfera por aerosoles y el consiguiente enfriamiento de la Tierra, lluvia ácida, pérdidas de cosechas. Si impactara en el Atlántico, se produciría un megatsunami con olas de unos 100 metros de altura. Pero estos asteroides no tienen en absoluto el potencial destructivo de otros asteroides en la historia de la Tierra. Y sobre todo, no tenemos por qué preocuparnos hoy en día, ya que si se diera el improbable caso de que se produjeran impactos, sería en un futuro muy lejano. Y por cierto, si se preguntan dónde quedó en esta lista el supuesto asteroide asesino Apophis, ahora se tiene la certeza de que no impactará en los próximos 100 años y por eso ha sido eliminado de la lista de Palermo. Espero que ahora hayáis comprendido lo importante que es para nosotros la investigación de los asteroides y las rocas espaciales. Por supuesto, los mantendré al tanto de otros hallazgos fascinantes. Así que, si aún no lo han hecho, suscríbanse y ahora dejemos atrás los asteroides para continuar. Las sondas Voyager han descubierto algo absolutamente increíble en los confines del sistema solar, una gigantesca pared de fuego que rodea todo nuestro sistema solar. Para saberlo todo sobre este descubrimiento revolucionario, no dejéis de hacer clic en el vídeo que aparece arriba a la derecha. Es súper emocionante, y si queréis las camisetas galácticas de Astro Team que aparecen en los vídeos, echad un vistazo a mi tienda espacial abajo a la izquierda. Cada pedido es un gran apoyo para mi trabajo y hay cosas galácticas realmente interesantes. Por lo demás, nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos, chicos.